Ejercicio 4 de la segunda revisión de cálculo 1A, diciembre de 2017, la versión 4. Dan una función f de x definida por partes que tiene la particularidad de que toma un valor menos 1 cuando x vale 0 y está definida como esto que marcamos cuando x es diferente de 0. Se afirman tres cosas. La primera, que f es continua en 0. La segunda, que el límite en 0 por la derecha de la función es menos infinito. Y la tercera, que el límite de la función cuando x tiende a menos infinito es más infinito. Y dan cuatro opciones. Hay que ver cuál de estas tres son correctas. En la primera se afirma que f es continua en 0. Así que hay que recordar la definición 4.1 de la página 76 del manual de cálculo, en la cual se afirma que para que f sea continua en un punto se tienen que cumplir que debe existir la función en el punto, deben existir los límites laterales en el punto y además debe coincidir los límites laterales con el valor de la función que toma en el punto considerado. En este caso el punto es x igual 0. Pero ya en el enunciado se afirma el valor de la propuesta y, porque existir la función en el punto ya se sabe porque en la definición de la función se afirma que vale menos 1 si x toma el valor 0. Así que la proposición y ya es válida. Deben existir los límites laterales y se debe cumplir que coincidan con el valor que toma la función. Ahora, el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha o 0 por la izquierda, o se escribe así, x tendiendo a 0 más menos. En los dos casos, a pesar de estar definida la función por partes, se calcula el límite sobre la misma definición de función. Y al sustituir x por la tendencia, nos queda en el numerador algo que tiende a 0. Y en el denominador nos quedaría un exponente que tiende a 0, e a la 0 tiende a 1 y 1 menos 1, 0 en el denominador también. O sea que en definitiva, al sustituir x por el valor al cual tiende, nos queda un cociente 0 sobre 0. Y eso es indeterminado. Hay que levantar la indeterminación para saber el resultado del límite. Ahora, uno de los equivalentes que se estudiaron era que cuando u tiende a 0, e a la u menos 1 es equivalente a u. U tiene que tender a 0.
para poder aplicar el equivalente. Entonces, observando el denominador y considerando la variable u como menos x al cuadrado, se ve que e elevado a la menos x al cuadrado menos 1 es equivalente a menos x a la 2, porque x está tendiendo a 0. Así que u también tiende a 0. O sea que en el denominador se puede sustituir e elevado a la menos x2 menos 1, se puede sustituir por u, que en este caso es menos x al cuadrado. Lo que nos llevaría a tener este límite presentado como límite cuando x tiende a 0 más menos de x dividido menos x al cuadrado. Simplificando numerador y denominador, queda 1 sobre menos x. O sea, menos 1 sobre x. Es lo mismo. Pero un número sobre algo que tiende a 0, el cociente tiende a infinito. Y por la regla de los signos, cuando x tiende a 0 más, esto tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a 0 menos, o sea, se aproxima a 0 por la izquierda con valores negativos, el menos que tiene delante el x hace que el signo sea positivo, entonces tiende a más infinito. O sea que, resumiendo, cuando x tiende a 0 más, la función tiende a menos infinito. Y cuando x tiende a 0 menos, la función tiende a más infinito. Entonces, ya con esto es posible afirmar que la función f de x no es continua en x igual 0, porque se había visto que la función en 0 tomaba el valor menos 1. Y acá vemos que el límite, ya sea el 0 por la derecha o 0 por la izquierda, no coincide con el valor numérico. O sea, esto lo escribimos de esta manera: límite de f de x cuando x tiende a 0 más o cuando x tiende a 0 menos es diferente a f de 0. Así que no se cumple el punto 3i, ¿no? Aquí, el cual afirmaba que debía coincidir el límite en el punto por la derecha y por la izquierda y el valor de f en el punto. Así que ya la proposición i o 1, la proposición 1 es falsa. La que afirmaba que f era continua en 0 no es verdadera. Hay que ver ahora la 2 y la 3. Ahora la proposición 2 la acabamos de encontrar, o sea, el límite de f de x cuando x tendía a 0 más es menos infinito, como vimos aquí. Cuando x tiende a 0 más, el límite tiende a menos infinito. Así que la proposición 2 es verdadera. Esto que está escrito aquí es verdadero. Ahora debemos conocer el resultado
de este límite para saber si 3 es verdadero o falso. Y después elegir de las 4 opciones que se dieron. Por lo que hasta ahora vamos en que f no es continua en 0, o sea que 1 es falso, y el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha es menos infinito, o sea que la proposición 2 es verdadera. Vamos a ver ahora entonces 3. O sea, el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, menos x al cuadrado, o sea, el exponente de e, tiende a menos infinito. Y e elevado a algo que tiende a menos infinito, tiende a 0 más. O sea que el denominador, en definitiva, tiende a menos 1. Y el numerador, que es x, tiende a menos infinito. Algo que tiende a infinito sobre una constante tiende a infinito. Por la regla de los signos, menos dividido menos da más infinito. A ver aquí si queda más claro. E elevado a la menos x al cuadrado menos 1, cuando x tiende a menos infinito, lo podemos escribir, entre comillas, así. El exponente nos queda menos. Es menos infinito al cuadrado. O sea que, como está al cuadrado, es con el signo menos delante, tiende a menos infinito. Y el gráfico de la función e, de la función exponencial, cuando x tiende a menos infinito, tiende a 0 más. Se pega al eje o x por arriba. Y 0 más menos 1 es menos 1. Por lo que el denominador, en el límite que estamos considerando, el denominador tiende a menos 1. Y el numerador tiende a menos infinito. Infinito sobre una constante es infinito. Y menos dividido menos da más infinito. Así que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es más infinito, por lo que la opción 3 también es verdadera. Con esto queda que la opción C para esta versión es la correcta. O sea, quedaría que las proposiciones 2 y 3 son correctas. Por lo que se debe marcar la opción C para la versión 4 de esta revisión.